Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hagan Lío. En este 2021 pues vamos a seguir acercándoos a casa vidas de personas que nos pueden aportar y dar mucha luz, como es el caso del día de hoy. Hoy tenemos a Juan Tomás Guido, que es de Mendoza, una de las ciudades pues, más bonitas de Argentina. Tiene 23 años, es muy joven y está terminando la carrera de Historia. Y hace poquito pues, creó una plataforma en redes sociales que se llama Señor Bombadil, de la que nos va a hablar porque es un fanático de Tolkien, C.S. Lewis, y bueno, quería transmitir todo lo que esos literatos pues, han hecho en su vida y en su obra a todo el mundo. Entonces, la entrevista va a tener mucha carga de profundidad porque esta gente eran auténticos genios. Sube también artículos más académicos, conferencias, ha hecho un ciclo de conferencias, vídeos en el canal de YouTube, Instagram, bueno, nos va a hablar de ellos. Pues Juan, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación a nuestro canal. Hola Ramón, buenas tardes para allá, acaso plena mañana, así que bueno, un gusto estar acá con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Muchas sabes, gracias por la el invitación. canal gira en torno a ofrecer testimonios de vida, ¿no? De personas que nos pueden aportar bastante. Entonces vamos a profundizar precisamente sobre la amistad entre estos dos monstruos de la literatura que hemos nombrado, entre C.S. Lewis y Tolkien, a los que tú también creo que puedes llamar amigo porque conoces muy bien, ¿no? ¿Cómo se cruzan en tu camino estos dos autores? Y te has informado de ellos, les has leído. Y después, ¿cómo decides poner en marcha esta plataforma online? Yo la verdad, primero me llegaron los libros de Lewis, los clásicos libros de Narnia. Desde muy chiquito, eso me los devoré teniendo 13, 14 años. Me encantaron en su momento, yo creo que Narnia es la introducción a un mundo hermoso que te enseña muchísimo. Ya después, en los últimos años de lo que sería el colegio, me empiezo a meter en lo que es Tolkien. Curiosamente, con unas películas que yo critico mucho, pero que fueron en su momento el puente a lo que es el mundo de Tolkien, que son las películas del Hobbit. Cuando sale el Hobbit en 2002 en los cines, me invita a un grupo de amigos, a mí ni me llamaba la atención, la verdad, porque no sabía de qué se trataba tampoco. Y voy al cine, me gustó, entonces me pongo a ver las películas de Señor de los Anillos, empiezo los libros. O sea, 2 meses después yo me había leído El Hobbit, la trilogía de Señor de los Anillos, estaba leyendo el Silmarillion de Tolkien, todo de Tolkien, eso. Y nada, ya después, hace 2 años y medio aproximadamente, estamos con esta página de Instagram y luego se extendió a Facebook y la página web, que es la de Señor Bombay, que es un personaje de Señor de los Anillos para los que no lo conocen. Muy Y bien, nada, muchísimas. nos dedicamos a eso, a difundir un poco lo que es el pensamiento de estos autores, incluido también Chesterton y alguno que otro más. Inspirar un poco con sus frases, sus reflexiones. Genial. Pues evidentemente animamos a todos los que vean el vídeo a que se suscriban tanto a tu cuenta de Instagram, al canal de YouTube. Tienes vídeos cortos de reflexiones y luego también unos más largos de conferencias que son muy buenos, la verdad. Bueno, Lewis y Tolkien, ¿no? Ambos ingleses relacionados con la universidad, toda su vida dedicada al mundo académico, pero con itinerarios de vida bastante diferentes, ¿no? Aunque quizás al final, evidentemente, su vida se cruzan, pero su infancia pues, es muy dispar. ¿Cuáles son los inicios de su amistad? La realidad, bueno, es que Tolkien era muy chiquito católico, básicamente desde que su madre se convierte y muere por su fe, en, cuando Tolkien tiene nada más 14, 12 o 14 años, no me acuerdo en este momento. Entonces Tolkien tiene una prolongada vida de fe, además es educado por un sacerdote, el padre Francis Morgan, católico en Inglaterra, que es un detalle no menor a principios del siglo XX, y papista sería el término en Inglaterra. Y Luis, una vida totalmente distinta, Luis, siendo protestante en sus inicios, pero que es educado por un señor ateo, su tutor es un ateo acérrimo, que hace de Luis otro ateo acérrimo, que va y pelea en la Primera Guerra Mundial y
se pelea más todavía con Dios, por decir así, llega a estar convencido, dice que, no, que la historia de Cristo es tan cierta como la historia de Loki, dice, como que no son verdad, los mitos no son verdades. Y se conocen en Oxford estos dos personajes. Luis está con algunas dudas sobre su... No estaba tan firme como antes y viene justo a encontrarse con Tolkien en Oxford. Ambos a pasión por lo medieval, esa pasión por lo medieval, lo antiguo también, entonces dan charlas de horas y horas. Y en una de esas charlas empiezan a hablar sobre el mito, que es lo que Lewis considera mentiras bonitas y Tolkien considera grandes verdades. Entonces luego Tolkien, a partir de eso, escribiría su poema Mitopoeia, que está dedicada a Lewis, que es Lewis ateo, Muy bien, básicamente. muchísimas gracias, Juan. Sí, C.S. Lewis dedica, por ejemplo, un capítulo entero en uno de sus ensayos más conocidos, el de los cuatro amores, a la amistad, ¿no? Y aparece como ideal de vida en muchas de sus obras, después, evidentemente, de haberla encontrado, ¿no? Y lo define ahí en ese ensayo, en Los cuatro amores, como la más feliz y plenamente humana realidad de todo el amor, ¿no? Y la coronación de la vida, escuela de virtudes, bueno, se nota que ha descubierto algo que hasta entonces no lo había tenido. Luego también, pues evidentemente Tolkien es un maestro de expresar la amistad, pues lo vemos en sus personajes, en El Señor de los Anillos, pues todos recordamos ese verdadero ejemplo de amistad entre Frodo y Sam que les llevan a cumplir Sí. aquello que O tenían entre Legolas, encomendado. o entre Bien, Legolas y Gimli, que rompe toda clase de rivalidad entre el elfo y enanos también. ¿Qué es lo que tiene evidentemente, la amistad? Rompe esquemas. efectivamente. Y de la amistad en concreto, cuando ya se conocen más en Oxford, de Lewis y Tolkien, ¿qué destacarías? ¿Por qué es tan especial? Porque es una amistad plena en el sentido de que no están pensando qué estoy dando yo, o sea, en el sentido de qué me deben por lo que yo he hecho, sino qué puedo yo dar para ayudar a mi amigo. Luis le debe siempre, y lo dice expresamente, le debe su conversión a Tolkien, a Dyson, que es otro de los que lo acompañó esa noche hablando sobre el mito. Luis hace un clic en esa charla con Tolkien y al día siguiente le escribe una carta a un amigo y le dice, estoy viendo todo distinto con mucho más claridad porque estoy empezando a creer en Dios, dice. La charla que tuve anoche con Tolkien ha tenido mucho que ver con ello, dice. Y se va a sentir eternamente agradecido, Luis. No tendríamos Narnia, no tendríamos Los Cuatro Amores, por ejemplo. Todas estas obras maravillosas no las tendríamos si no fuera por su conversión. Entonces, bueno, como te decía antes, rompe esquema la amistad. Luis era un ateo acérrimo hasta que hizo justamente un nuevo amigo. Y este sentido no solo Luis se va a sentir en deuda con Tolkien, sino Tolkien lo dice expresamente, se va a sentir en deuda con Luis, porque Tolkien está durante 12 años escribiendo El Señor de los Anillos, básicamente, y 5 más revisándolo. Entonces, durante todos esos años es inevitable tener la tentación de abandonar la obra, que es algo tan largo, y además en tantos años sobre todo, tanta extensión temporal, la tentación que tuvo Tolkien de abandonar esa escritura fue muy fuerte. Y el espectador silencioso, el primer fanático, se podría decir, de Señor de los Anillos, es Lewis, que lo iba alentando a medida que escribía y leía lo que escribía Tolkien, el que iba alentando de que escribiera más y más y más. Hay anécdotas graciosas con respecto a eso. Tolkien diciendo que lo hacía para que Lewis casi que lo dejara de molestar en algún sentido. O sea, no en un sentido irónico, pero como que pasaba mucho eso y era parte de eso, justamente de esa amistad. Entonces, una vez que muere Luis, Tolkien llega a decir eso, que se sintieron una verdadera deuda mutua. Eso es un poco lo que consistió la amistad entre ellos dos. Así es. Muchas gracias, Juan. Quizás la gente no conoce más un poco la cara final de sus últimos años de Luis, pues ya converso, cuando escribe Mero Cristianismo, Narnia y demás, que es claramente cristiano, pero tuvo una infancia muy dura,
donde pierde pronto a su madre, su padre pues, y él no tienen una relación para nada profunda, porque se dedica sobre todo a trabajar. Y así con su hermano, pues desde pequeños conectan mucho y crean esos mundos fantásticos para evadirse la realidad que de alguna manera son ese germen de lo que después serán Narnia, ¿no? Y esos mundos que él crea. Rueda en su infancia por diferentes internados donde pues tiene experiencias muy desagradables, planteándose incluso pues el sentido de la existencia, el componente espiritual pues se le diluye si ya lo tenía bajo mínimos, ¿no? Todo esto pues lo describe bastante bien en su autobiografía, en Cautivado por la alegría, que precisamente es como el final de ese camino de que la alegría le cautiva, ¿no? Citas en el artículo, en tu último artículo en la web del señor Bombadil, una carta de Luis donde escribe convencido que todas las religiones, es decir, todas las mitologías, como has dicho antes, lo compara, para darles un nombre propio, son simplemente una invención del hombre, tanto Cristo como Buda como los demás, ¿no? Entonces, sin embargo, sabemos que después le cautiva esa alegría. Si nos podías hablar un poquito más de ese proceso de conversión de Luis y luego cómo Tolkien pues, va poco a poco sembrando también esas inquietudes en la vida de Luis hasta que al final se convierte. Bueno, es impresionante ver los escritos de Lewis, o sea, literarios incluso, antes de su conversión y después de su conversión. Uno siempre piensa que hay después, nada más, pero no, tiene escritos antes de temas que son tan, justamente, faltos de esa alegría, tan tristes, tan monótonos en cuanto al sentido existencial, que no se conocen casi. Y es una cosa en sus mismas cartas. Luis es otro, antes y después de su conversión. Eso, como decía antes, eh, Luis es educado como protestante de chiquito, pero luego le ponen encima un tutor que es un ateo convencidísimo. Y Luis, justamente, como dice vos, es un, ¿cómo sería la palabra? Tenía este escape, usaba la fantasía como escapista, ¿no? Pero no en el sentido de Narnia, justamente, era solo una invención, y que era una mentira bonita, decía él. Él definía los mitos como mentiras bonitas, mentiras de plata, una cosa así creo que era. Y Tolkien, justamente cuando lo conoce, inmediatamente empieza un debate entre ellos dos, que dura días y días, cada encuentro nocturno que tenían. Sé que llegan a quedar en la oficina, alguna de las oficinas de ellos, hasta las 3 de la madrugada, debatiendo nada más, con alguna cerveza, alguna pipa y no más que eso. Y bueno, como te comentaba antes, una noche en la que Louis hace ese clic, e inmediatamente ya no hay un proceso, porque ya es inmediato el cambio, ya está la necesidad de aceptar a Dios. Carpenter, que es el biógrafo oficial, por decir así, de Tolkien, llega a decir que Luis en un momento ya no sabía, ya tenía esa semilla y tenía que aceptar o rechazar a Dios. Ya no era decir si existía o no, era aceptar o rechazarlo. Y justo ahí además aparece Tolkien, dice Carpenter. Entonces, bueno, eso, esa cuestión de... Además, Tolkien, como te decía anteriormente, escribe mitopoeyas dedicado a Luis, en el cual eso, habla de que el corazón del hombre no está hecho de engaños y que busca la sabiduría del único que es sabio, justamente. Entonces, como que están imprento en la naturaleza del hombre, esa necesidad de buscar a Dios. Y que dice que el hombre, a pesar de ser una raza caída, no ha perdido las vestiduras de su señorío tampoco, no ha dejado de ser imagen de Dios. Entonces, es un poema realmente hermoso que se los recomiendo, de paso. Muchísimas gracias, Juan. Y lo has comentado antes, sobre cómo la amistad pues hace crecer a las dos personas, ¿no? O sea, en ese momento duro donde Tolkien pues estaba atascado escribiendo El Señor de los Anillos, pues Luis es su lector acérrimo y piensa que va a triunfar. Y a la vez, pues, a esa simbiosis, como Tolkien crece espiritualmente gracias a... Luis crece espiritualmente gracias a Tolkien.
Entonces, ¿alguna anécdota de este periodo en el que se cuaja El Señor de los Anillos, donde le lee Lewis, donde Tolkien está un poco de bajón pensando que no va a ser un libro adecuado, habiendo triunfado con El Hobbit? Sí, Tolkien empieza a escribir El Señor de los Anillos como una continuación del Hobbit, pero no después ya con el tiempo se da cuenta que va a ser la principal obra de su mundo literario. Antes no lo pensaba así, pero ya después toma ese camino solo, dice como una cosa que solo va creciendo a medida que escribe. Y en una carta que cuenta poco después de la muerte de Lewis justamente, dice que Lewis es el que convenció a Tolkien que ese escrito podía ser mucho más que un hobby privado, decía él. Como que podía ser mostrado al mundo esa obra como obra de arte, que es otro tema que analizan Tolkien y Lewis mucho, el tema del artista, de su creador. Pero siempre dice Tolkien en esas cartas, eh, justo después de la muerte de Lewis, además, bueno, ya después comento bien por qué, pero dice que si no hubiera sido por ese apoyo constante, por esa presencia constante de Lewis, él nunca habría terminado El Señor de los Anillos. Lo dice así expresamente. Que Luis, gracias a además el sentido ese de que se impresionaba con facilidad. Entonces fácilmente se cautivó por la obra y quería escuchar más y más, que ella terminaba de leer Tolkien un capítulo, no lo había escrito más, pero ya Luis quería escuchar el siguiente. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que mucha gente de los que nos va a escuchar no se imagina su infancia, su juventud sin El Señor de los Anillos o sin Narnia, sin los libros o las películas pues que forman parte de nuestra infancia, ¿no? Y es precisamente pues, del tema que estamos hablando hoy, de la amistad de ambos autores, la razón por la que las podemos disfrutar hoy en día, ¿no? Se han convertido en clásicos y serán clásicos porque dentro de 50 años se seguirá hablando de ellos y no pasarán de moda, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone de manifiesto en concreto? Ya hemos lanzado alguna pincelada, ¿no? El valor de la amistad en estas dos obras. Bueno, hay un documental que se está realizando con distintos expertos que dicen esto: si no hubiera sido por la amistad nada más entre Tolkien y Lewis, ya no habría habido conversión de Lewis, o sea, no habríamos tenido todas las obras magníficas, o sea, ya sean literarias, como la trilogía de Ramsay, las Crónicas de Narnia, o los ensayos bellísimos de Lewis, no lo habríamos tenido. Sin esa conversión de Lewis, al mismo tiempo, no habríamos tenido El Señor de los Anillos. Entonces, eso es lo que dice así. Imaginemos un mundo, decía, de expertos, sin El Señor de los Anillos y sin Narnia. Si no fuera por esta amistad, dice, no los tendríamos. Y realmente es una historia conmovedora, además que aparecen en uno de los siglos más oscuros de la historia de la humanidad, yo creo, en cuanto a hechos de las guerras que hubo terribles. Ellos pelean en una guerra que causa una depresión mundial y sin embargo responden siendo luz y esperanza para su siglo y los siglos venideros. Yo creo que justamente porque llegan también a preguntarse cuestiones trascendentales y por eso se transforman en clásicos. Como historiador, un poco lo que estudia un poco de eso. Cómo alguien respondía cosas a su tiempo, pero al mismo tiempo logra trascender las barreras de su tiempo, de su época. Y bueno, esos son Tolkien y Lewis, yo creo. Muchas gracias. ¿Y qué personajes crees que ejemplifican mejor su amistad en las obras de estos autores? Uy, pesado. No, yo creo que tiene cosas de Sam y Frodo. No sé si te estoy respondiendo la pregunta de personaje literario. Bueno, Sam y Frodo en algún sentido porque, ¿cómo decirlo? O sea, al principio el que impulsa uno al otro es Frodo a Sam, y al final el que hace que se cumpla la misión es por Sam apoyando a Frodo. Ese feedback, ese ida y vuelta que no, sin cuestionamientos que hace que se pueda realizar la obra. Yo creo que puede ser ese, por ejemplo. Legolas y Gimli también tiene cuestiones porque rompe esquemas, justamente. No podían ser amigos siendo personas tan distintas, como era el Luis ateo con el Tolkien creyente. Y es más, Luis llega a decir en Cautivado por la Alegría,
cuando vengo al mundo me enseñaron dos cosas, dice. Una, que no confiara nunca en un papista, y otra, que no confiara nunca en un filólogo. Y termina, Tolkien era ambas cosas. La persona a la que se hizo amigo. Como Legolas de chico, decía, no, pues no te hagas amigo de un enano. Lo siguió hasta que conoció a un buen enano. Entonces se hizo amigo, lo mismo viceversa con Gimli. Muchas gracias, Juan. Y para terminar, ¿cómo podemos conocer más y mejor a estos dos grandes? ¿Qué libros o vídeos, evidentemente tu canal, tu plataforma, nos recomendarías para conocer mejor su historia? Y si tuvieras que señalar algún aspecto de sus vidas que nos puede iluminar en la situación, pues, de dificultades, de enfermedad, en el momento actual, ¿cuál sería? Bien, yo recomiendo, bueno, por un lado Carpenter tiene un libro dedicado a Tolkien y otro dedicado a los Inklings, que es el grupo de Tolkien, Lewis y otros autores. Una vez que he recomendado, y bueno, para recomendar así de allá, hay un escritor buenísimo, un estudioso, investigador que joven, que es Eduardo Segura Fernández, de la Universidad de Granada, allá de España. Realmente lo recomiendo porque es de los mayores expertos que hay y un lujo realmente escucharlo porque además cómo tiene integrado los temas da gusto. Y en cuanto a páginas y cuestiones así, bueno, Chester Tolkien realmente tiene un material muy bueno, pero todos con frases de esos autores que llevan a reflexionar. Eh, Después, bueno, hay charlas y conferencias muchas en YouTube sobre estos temas. Yo tengo en mi canal de YouTube varias sobre esto, principalmente sobre Tolkien, pero también hay unas que se tocan sobre Lewis, sobre Chesterton. Y bueno, eso en cuanto al material. Y después, con respecto, que me habías preguntado, ¿me recordás la última Claro que pregunta? sí. Si tuvieras que señalar quizás algún aspecto en la situación que vivimos que nos puede dar, iluminar, dar luz de estos dos autores, pues ¿cuál sería, no? Sí, ahora sí. No, el tema de pensar lo que vivieron estos autores a nivel personal, lo que fueron sus vidas. Pelearon en la Primera Guerra Mundial. Tolkien pierde a todos sus amigos en la Primera Guerra Mundial y aún así prevalece su fe, su esperanza, su obra es fe y esperanza en el fondo, o resalta eso, busca inculcar eso. El Señor de los Anillos es una obra donde la esperanza tiene un sentido troncal durante la obra. Incluso hay momentos que uno dice, ¿cómo va a haber esperanza? Por ejemplo, cuando muere Gandalf. Y sin embargo hay esperanza, más allá de que no se vea, más allá de que uno no la sienta, hay esperanza más allá de toda esperanza, como dice. Y, y además cómo estas personas, eso, logran escribir estas obras maravillosas habiendo estado viviendo una época tan terrible. Tolkien, por ejemplo, pelea en la Primera Guerra Mundial, pero todos sus amigos en lo que fue lo que llamaban la última de todas las guerras. O sea, la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Y a la misma persona que es Tolkien, le dijeron eso, y mismo Tolkien vio ir a su hijo a ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Y Tolkien uno dice, bueno, nos cayó en una depresión, o sea, el dolor es gigantesco, es parte de la vida la cruz. Tolkien hace de la cruz una posibilidad de redención, una posibilidad por la cual pelear. Luis lo mismo. Luis una vida durísima, que también supo sacarle el jugo y hacer una posibilidad de redención, como decía. Yo creo que es eso. Yo creo que en estos tiempos, en que hay muchos dolores, todos además con esta época de pandemia, pues, perdido personas, ya sea por el COVID o por otras cuestiones, y no lo hemos podido ver porque hemos estado encerrados en nuestras casas o distintas cuestiones. Saber que siempre está la mente de Dios ahí y saber buscar el lado providencial de las cosas y saber que es una posibilidad justamente. Esta cruz es para muchos condena en el sentido de que no saber aprovechar y caer en una depresión constante o es posibilidad de redención. Pues muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer para todo el equipo de Hagan Lío haber conversado contigo a tantos kilómetros de distancia, pero una conversación tan profunda así, pues siempre merece la pena. Entonces, a todos los que están escuchando y viendo este vídeo, os animamos a suscribiros al canal del señor Bombadil, SR Bombadil.
y en Instagram igual, @srbombadil. Ahí encontraréis pues frases sugerentes, vídeos que os podrán hacer reflexionar y profundizar pues mucho más en la amistad en concreto de estos autores y otros autores como Chesterton, de los que merece la pena por lo menos acercarse, aproximarse, ¿no? Entonces esperemos que os hayamos conseguido transmitir lo que es realmente la amistad, que es un auténtico regalo, que no, como ha dicho Juan, pues no obedece a sacar algo del que tienes enfrente, sino que es algo realmente que vale la pena, ¿no? Y en las situaciones actuales, pues como que reluce más, ¿no? Sale a flote lo que es realmente importante y al final de nuestra vida realmente lo que vamos a poder contar no es tanto aquello que tenemos, las posesiones, el coche, la casa, sino los amigos que asisten a nuestro funeral. Pues muchísimas gracias, Juan. Un abrazo fuerte y esperemos que nos veamos en más ocasiones. Por supuesto, yo cuando quiera y muchísimas gracias por la invitación. Desde ya. Un honor. Muy bien, un fuerte abrazo. Nos Chao, chao. vemos. Hasta luego.